Hasta el día de hoy confirmamos 79.318 personas que han tenido la enfermedad en la Ciudad de Buenos Aires. Pudimos dar 27.037 altas institucionales. Lamentablemente fallecieron 1.869 personas, lo que hace una letalidad de 2.3%. Aquí lo que ustedes pueden ver, como siempre mostramos, es la cantidad de casos, cada barra es la cantidad de casos de cada día, ordenando siempre a los casos por el día que se tomó el hisopado, no el día que se reporta el caso nuevo, y siempre considerando que los últimos 3 días están en otro tono de color, porque podrían, de hecho reciben habitualmente más informaciones en el día de hoy y el día de mañana. Pero más allá de los últimos días que cambian el tono, lo que se puede ver con bastante claridad es lo que venimos confirmando día a día, semana a semana, que llevamos prácticamente 10 días con una estabilización y una tendencia al descenso de casos cotidianos. Y eso se sigue sosteniendo día a día. Aquí, para verlo con más claridad, lo que hacemos es, cada día tomamos la cantidad de casos de ese día, siempre ordenadas por el día del hisopado, por supuesto, la cantidad de casos de ese día, promediado con los últimos 7 días, para poder evitar los días de la semana que tienen alto o bajo nivel de actividad. Así, todos los días son comparables. Cuando hacemos el promedio de los últimos 7 días, cada día, lo que vemos con toda claridad es que desde el día 7 de agosto, es decir, hace 10 días, como pueden ver ahí, estamos siempre debajo en descenso, digamos. Cada día del 7 de agosto hasta esta parte, un promedio de casos por día menor al día anterior. Y eso se ve muy fácil en la curva que tienen allí, que es el porcentaje de ascenso o descenso del número de casos en relación al día anterior, siempre con una raya horizontal que está por el medio, que marca el 0. Y fíjense, como yo les decía, que desde el 7 de agosto para esta parte, esa raya siempre está debajo del 0. Tomando en consideración que los últimos 3 días están con otro tono de color, porque podrían modificarse algo en los próximos días. Pero más allá del cambio del tono de color, ustedes pueden ver que hay una larga trayectoria de días que ha ido descendiendo. Por supuesto que eso no significa que ya hayamos pasado el pico, para eso necesitamos todavía una semana más de estabilidad. Sobre todo el informe del día de hoy y de mañana, que son días que habitualmente arrastran estadísticamente casos del fin de semana, más este fin de semana largo. Así que estaremos muy pendientes al reporte de hoy y de mañana para tener una idea si esto que yo estoy mostrando, que es una tendencia que se ve más o menos clara, efectivamente se consolida o tendremos todavía, como ya nos ha pasado previamente, algún resalto más de casos. Aquí lo que ustedes pueden ver es, como siempre, ordenado la cantidad de casos en barras cada 10 años de edad. Y siempre decimos lo mismo, fíjense el salto que hay de 20 a 60 años, está prácticamente la enorme mayoría de los casos que han dado positivos. Y sin embargo, la mayoría de los que han fallecido, el 85% de ellos, son mayores de 60 años. Sobre la curva verde ustedes pueden ver la letalidad específica, eso que es la cantidad de personas que han fallecido sobre la cantidad de personas que se han enfermado, siempre en un grupo etario de 10 años. Y como pueden ver, recién empieza a aumentar de manera significativa a partir de los 60 años. De 60 a 70 años, el 4.8% de la gente que se enfermó falleció. De 70 a 80 años, el 10.86%. Y mayores de 80 años, el 17.86%. Le paso a Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, para continuar con el informe del dispositivo Detectar, en total hemos testeado 53.288 personas con 19.682 resultados positivos. Esto da aproximadamente que un cuarto de los diagnósticos en la Ciudad de Buenos Aires, tanto público como privado, se han hecho a través de este dispositivo preventivo y anticipado en cuanto a la capacidad de diagnóstico. Como vemos en el mapa, estamos cubriendo el 87% de los lugares donde se representaron los casos. El resto que queda de la ciudad son lugares de baja densidad, donde representan el 13% de los casos.
Dado estas características de la distribución, lo que hemos definido que para los próximos lugares a trabajar con el dispositivo vamos a volver a aquellos que todavía representan focos importantes de casos, como lo son Valvanera, Almagro y Palermo, por lo cual el sábado vamos a volver al barrio que iniciamos con el dispositivo en el resto de la ciudad, que es Valvanera. Vamos a trabajar hasta el viernes en el dispositivo de Parque Patricios. En total tenemos cubiertos 38 barrios de la ciudad. En cuanto a la curva de casos vulnerables, en total hemos diagnosticado 14.604 personas con 9.731 altas institucionales, arrojando una tasa de letalidad de 1% con 165 fallecidos, teniendo una estabilidad ya hace varias semanas, como vemos en la curva de la derecha, de los casos que vamos diagnosticando día a día. Continuamos con Paula con el informe de geriátricos. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, como ustedes saben, un subgrupo muy vulnerable para esta enfermedad son aquellas personas que viven en las residencias geriátricas por las características de la institución cerrada y además por el alto grado de dependencia que estas personas tienen, por lo cual es un lugar donde hacemos una búsqueda activa, siempre a partir de un caso confirmado. Realizamos hisopado a los convivientes de ese lugar y llevamos realizados un total de 8.284 hisopados a estas personas, de los cuales 3.568 fueron positivas, es decir, que tenían la enfermedad. Y lamentablemente de estas personas han fallecido 439. Bueno, en relación a las PCRs totales realizadas en la ciudad de Buenos Aires, tenemos 318.623 personas testeadas. Esto representa un 64% de los residentes de Cava. Perdón, en realidad quise decir que de las 318.623, 64% son de residentes de Cava. El 42% la tasa de positividad de estos residentes, lo que da una tasa de test de PCR sobre 100.000 residentes de la ciudad de 6.596. Bueno, otra estrategia que llevamos adelante es la que realizamos test serológicos, el test rápido, al personal esencial, sobre todo aquellos que trabajan en los efectores de salud, en los geriátricos, las fuerzas de seguridad. También incluimos a desarrollo humano y transporte y llevamos realizados 344.544 test. Estos se realizan semanalmente con esa periodicidad a fines de poder detectar tempranamente la presencia de anticuerpos. 13.588 test serológicos fueron positivos. A estas personas les realizamos el hisopado, de los cuales 4.085 presentaron una PCR positiva. Esto da una tasa de test serológicos realizados sobre 100.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires de 11.484. Fernán, para cerrar. Gracias. Bueno, seguimos insistiendo y solicitando la colaboración de toda la ciudadanía, tanto para la donación voluntaria de sangre como de plasma de las personas recuperadas de esta enfermedad de COVID-19. Para ello, para la donación de sangre pueden consultar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Allí tienen toda la información de quiénes son candidatos, de los lugares donde se pueden donar en todos los hospitales y también los lugares donde están nuestras 4 postas, la posta de Belgrano, Caballito, Barracas y Montserrat. Y por otro lado, las personas que han tenido la enfermedad y tienen disposición de donar plasma, en buenosaires.gov.ar/donaplasma y pueden consultar ahí las condiciones y, por supuesto, si no, acercarse al Hospital Durán, Álvarez, Argerich, Fernández, Muñiz, Pirovano y Tornú, que son los lugares donde recibimos donaciones de plasma. Muchas gracias. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Bueno, vuelvo sobre los primeros gráficos que usted mostró. Ahora sí, lo que yo veo al menos es un lugar donde hay un pico y después hay un descenso. Yo entiendo que usted me está diciendo que hay que esperar para poder confirmar esta situación. Entonces, pregunto un par de cosas en base a eso. Una es, lo que está esperando tiene que ver con el último feriado con buen clima, más una marcha, y ver qué impacto tuvo
sobre estas curvas o qué otras cosas es lo que está esperando? Y en caso de que se confirme que la ciudad haya pasado su pico y esté en un franco descenso, o en un descenso, no sé cuán franco, digamos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la ciudad entra en una situación de cuidado de un rebrote y en todo caso, ¿qué otro tipo de actividades se podrían abrir o usted sugeriría que no serían peligrosas en esta nueva situación? Bueno, el tema de la descripción epidemiológica, yo te diría, no tanto las actividades del fin de semana, porque esos en general tienen impacto 10 o 15 días después. Nosotros lo que tenemos observado es que por diferentes mecanismos, algunos de la propia consulta de la ciudadanía, otros de los tiempos del fin de semana, el cargado de datos durante la semana, de datos que ocurrieron el fin de semana, ha pasado durante toda la serie que los primeros días de la semana se recuperan casos que ocurrieron el fin de semana. Entonces siempre en el medio de la semana los reportes de casos son un poquito más altos. Y dado que hubo un fin de semana largo con 3 días, esto podría incluso ampliarse. Ya nos pasó en algún fin de semana que luego de un fin de semana largo se ampliaron los casos. Así que un poco lo que nosotros queremos ver es una caída sostenida. Si bien la caída es pequeña, porque vos ves que cada día va cayendo de manera pequeña, pero se ve durante los 9 o 10 días de manera consistente. Entonces, si eso ocurriera durante toda esta semana que estamos corriendo, yo diría que es una situación extremadamente sólida, contundente para decir estamos descendiendo. Al día de hoy todavía faltan unos días para estar seguro de ello. Y de allí mi comentario. Por otro lado, lo que observamos y lo que esperamos, así como dijimos siempre, faltan unas pocas semanas para poder empezar a descender. Lo que esperamos y observamos es que el descenso de la ciudad sea lento. No va a ser un descenso pronunciado y rápido. De manera que esperamos una curva de descenso paulatina y lenta. Y si eso fuera así, lo iremos viendo semana a semana, por supuesto que toda la estrategia que ya el jefe de gobierno presentó de desandado progresivo en 6 etapas, iremos acompañando la evolución epidemiológica. Así que qué otras cosas y qué cosas tienen menos riesgo están todas declaradas en nuestro plan de gobierno. Iremos agregando etapa tras etapa en la medida que seamos capaces de hacerlo. Y como siempre decimos, progresivo, paulatino y prudente, mirando cada semana la evaluación epidemiológica, viendo qué resultado, qué impacto tienen esas medidas y rápidamente respondiendo si el impacto nos indicara que tenemos que responder. Es la misma estrategia que venimos presentando hace semanas y la vamos a seguir sosteniendo y observando la evolución de la epidemiología de la ciudad. ¿Qué tal? Buenos días, ministro Ferrán, funcionarios, Fabián Waldman de FM La Patriada. Ayer hubo una conferencia de prensa de miembros de la docencia de la ciudad y al mismo tiempo también otra que incluía, aparte, ¿no?, entre otros, al exministro de Educación de la ciudad, Mariano Narodowski, también Carlos Torrondel de la UCA, Guillermo Tiramonti de Flaxo. En ninguna de ellas se aprobaba la vuelta a clases, de ningún tipo, fundamentada específicamente en las situaciones que se vivieron en otros países y la inseguridad de que esto sea justamente seguro. La pregunta sería si continúan con la propuesta de llevar adelante la incorporación de estos 5.100 chicos que ustedes tienen detectados y hacerlos llegar a las escuelas que ellos denominan ciber. Bueno, nosotros vamos a seguir dialogando y construyendo un consenso, tanto con el Ministerio de Educación de la ciudad como el Ministerio de Salud y Educación de la Nación, sobre cuál es la mejor estrategia para lo que es el proceso educativo, el neurodesarrollo, la socialización y la salud mental y de la esfera psicológica de los niños. Decididamente creemos que el paso número 1 tiene que ser acercar el Estado a estos niños que hemos perdido el vínculo entre la escuela, y la familia y el niño, y desde acercar el Estado a esos niños comprender el contexto y el escenario y los motivos que llevaron a ese distanciamiento, que seguramente serán múltiples como todos los fenómenos sociales que son complejos y multidimensionales. Entonces, desde el diagnóstico real de qué fue lo que ocurrió por el cual perdimos ese vínculo,
proponer las soluciones. Y sin ninguna duda, algunas soluciones partirán del desarrollo escolar, otras soluciones partirán de otro lugar. Pero vamos a seguir trabajando, insistiendo, porque creemos que para eso ese es el objetivo número uno del Estado, es nivelar las oportunidades, estar cerca de los que más necesitan y sobre todo con los más vulnerables. Así que esa va a ser nuestra política pública. Hola, ¿cómo les va, doctores? Ministro, buen día. Marcela Ojeda, de Radio Continental. Ministro, ¿ustedes desde el Ministerio observan algún sector de la sociedad que sea más propenso a propagar el contagio del virus? ¿Alguna franja etaria que hoy día a ustedes les esté preocupando, de acuerdo a lo que están viendo, incluso con el programa Detectar en los diferentes barrios y las diversas comunas? Y por el otro lado, usted ya dijo al comienzo de esta exposición que cerca de 79.000 porteños han transitado o están transitando la enfermedad. Eso significa que el 3% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires estuvieron con coronavirus. Sí, la tasa de confirmación por PCR es esa que vos estás comentando, Marcela. Y luego lo otro es muy importante lo que decís, porque eso es un elemento esencial en la comprensión de la epidemiología de esta enfermedad. Y es, esta es una enfermedad que inicialmente y todas las ecuaciones matemáticas asumían como que es una enfermedad de distribución homogénea, como han sido la mayoría de las enfermedades virales en la historia. Y lo que hemos aprendido en este tiempo es que esta es una enfermedad bien heterogénea. Ya hay unos reportes de hace como 2 o 3 meses que hablaban sobre que el 10% de las personas que se enfermaban eran responsables, eran los que contagiaban al 80% de los nuevos enfermos. Es decir, que no era que ese famoso R, si el R fuera de 2, no es que cada uno de nosotros contagiamos a 2, sino algunos contagian a 10 y otros no contagian a nadie. Esa heterogeneidad es muy importante comprenderla porque es parte esencial del comportamiento epidemiológico. Y por supuesto que hay eventos superpropagadores, es decir, hay esos eventos cerrados, las fiestas donde hay, consumo de alcohol o se comparte el mate o la bebida, o está muy poco ventilado el lugar. Son lugares, eventos, lo que se llaman superpropagadores. Y también hay personas superpropagadoras que están en estudio, la biología, si es una cuestión de cómo hablan, si es una cuestión de cuántas gotitas se emiten mientras hablan, en fin. Esos son temas que todavía están en estudio. Pero sí lo que se sabe que un subgrupo de la sociedad es la que más distribuye el virus entre el resto de la sociedad. Así que, y en ese sentido, parte de lo que se está viendo ahora, sobre todo en los reportes europeos, es que el subgrupo entre 15 y 30 años es un subgrupo que naturalmente tiene más actividad, tiene menos nivel de riesgo, tal vez menos nivel de conciencia y por lo tanto son un subgrupo que son un poquito más distribuidores de la enfermedad. Eso es lo que se está viendo ahora en Europa y por supuesto que también esos datos se replican acá en algún sentido. Buen día, ministro. Buen día al resto de los funcionarios también. Quiero consultarlo, ministro, sobre los efectos, las secuelas que deja el coronavirus, de lo cual se ha hablado poco, me parece, hasta el momento. Se habla de una preocupación por efectos cardiológicos y neurológicos en algunos, en todos los pacientes. Me gustaría que se explayara un poquito sobre esa situación. Y luego preguntarle, más allá del cronograma que ya está fijado y estipulado por el gobierno porteño, ¿qué diferencias hay en cuanto a probabilidades de contagio entre, pongamos, zonas como Avellaneda, 11 y las zonas de transferencia de pasajeros que se van a habilitar en los próximos días y, por ejemplo, mesas afuera de bares, restaurantes, que son quienes también venían reclamando por la apertura, por la habilitación? Bueno, en cuanto a las áreas de riesgo, nosotros lo hemos dicho permanentemente y seguimos insistiendo en este concepto. Por supuesto que riesgo hay siempre que hay interacción humana, porque esto es una enfermedad que se contagia entre humanos, pero claramente hay un degradé, hay unos tonos de riesgo, que es, de un lado del menor riesgo siempre está el espacio abierto, el espacio exterior, el espacio abierto, el espacio común, manteniendo distancia y usando tapabocas, son lugares muy seguros. Por supuesto que en los lugares, como decís vos, donde hay mucho tránsito, hay que trabajar mucho en el cuidado de la distancia, que no es sencillo, no es simple. Pero siempre los lugares abiertos, que son los que uno naturalmente más ve, siempre se sorprende por gente caminando, gente en la plaza,
pero la verdad es que siempre que se mantenga la distancia y se use tapabocas, esos lugares son de los más seguros de todos, de los que menos contagian. Y del otro extremo tenemos los lugares que más contagian, que típicamente son oficinas, bares, lugares, digamos, de pequeño volumen, el subte, lugares, el ascensor, lugares de pequeño volumen, muy mal o no ventilados. Esos son los lugares de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque los lugares donde no hay ninguna ventilación, el virus incluso podría sostenerse en el aire flotando un tiempito, algunos minutos, eso es algo que está todavía en estudio, y por lo tanto uno podría estar contagiándose solamente respirando sin tener que tener la cercanía con otra persona. Así que de un lado de riesgo, los lugares muy pequeños, no ventilados. Por eso cuando estén en lugares cerrados, siempre a pesar del frío, es bueno tener cierto nivel de ventilación de corrida de aire, sea en el transporte público, sea dentro de sus casas, sea en el lugar de trabajo, sea en el lugar donde estén. Y del otro lado, los lugares muy seguros, los lugares donde todos nos vemos, que es el espacio público. Y después me preguntaste sobre las secuelas. Y este es un tema que también está en estudio, pero hay algo que uno le puede comunicar a la ciudadanía para que tenga un poco más de información biológica. Y este es un virus que tiene cierta afinidad por las células del pulmón y por las células del tubo digestivo. Por eso es un virus que cuando uno está enfermo no hay que compartir el baño, porque puede salir por la materia fecal, ¿no es cierto? Ese es el lugar que se sabe del primer día, que es el lugar donde el virus entra, las células donde las puede afectar directamente. Y luego últimamente se ha demostrado inicialmente que es un virus que puede también enfermar a las neuronas, al sistema nervioso, y de hecho por eso es que uno puede perder el olfato y el gusto temporariamente, porque se genera cierta inflamación en las neuronas que se ocupan de esos sentidos. Y más recientemente se ha podido demostrar que también tiene cierta facilidad por enfermar las células del miocardio, del corazón. Así que en todo lugar donde el virus inflama y genera cierto nivel de daño temporario, por supuesto que potencialmente podría dejar alguna secuela en el largo plazo, ya sea en el pulmón, en el tubo digestivo, en las neuronas o en el corazón. Desde ya que la mayoría de las secuelas que ha dejado hasta el día de hoy son las vinculadas a la enfermedad pulmonar, sobre todo las personas que han tenido que ser ventiladas con respiración mecánica en la terapia intensiva. Y el resto de las secuelas parecen ser mucho menos frecuentes, pero ya hay algunos reportes que demuestran que puede haber alguna secuela efectivamente en estos lugares donde yo les dije, pero son secuelas poco frecuentes que están siendo estudiadas en la actualidad. Muchísimas gracias.